Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. Primó la responsabilidad, dijo el ministro de Hacienda tras el amplio rechazo de la Cámara a la idea de legislar el proyecto de autopréstamo de los fondos previsionales. La iniciativa tuvo 39 votos a favor, 96 en contra y 10 abstenciones. Marcel valoró la decisión y aseguró que la moción era un retiro encubierto. Con lanzamientos de piedra e incluso un amago de incendio, terminó el cuarto proceso de demolición de las denominadas casas narco, encabezado por el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. El Ministerio Público abrió un sumario contra el fiscal que entregó los antecedentes al jefe comunal respecto a las viviendas relacionadas con investigaciones sobre drogas. El subsecretario del Interior discrepó con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y cuestionó la decisión de suspender las clases en 14 establecimientos de Valparaíso por un narcofuneral. Manuel Monsalve señaló que no fue una buena decisión y que existían las medidas para resguardar la seguridad de los estudiantes. 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. En Chile, el 53% de las comunas vive bajo sequía. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua y el Ministerio de Obras Públicas presentó medidas para un uso más sustentable. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Una violenta riña ocurrió en el Liceo Industrial de Las Nieves en Puente Alto. Un estudiante habría intentado apuñalar a su profesor, una situación que terminó con más jóvenes involucrados en un complejo enfrentamiento. 8 personas quedaron heridas, entre ellas 2 profesores. Daniela González nos cuenta más. Este fue uno de los registros captados por un grupo de estudiantes del Liceo Industrial Las Nieves, en Puente Alto. Justo en esos momentos se iniciaba una violenta riña que terminó con 8 personas heridas por armas blancas. Ya esto se viene generando hace rato dentro de distintos colegios. Del colegio de mi hija lo mismo, ya es de mujeres, de enseñanza media, y no, esto es la situación viene hace mucho rato. Yo me enteré por WhatsApp, que ahí explicaron todo lo que, pero lo malo que al niño que le pasó, a los 2 niños, ni siquiera le habían avisado a los apoderados. ¿Qué seguridad nota? A veces mandar a nuestros niños, en mi caso hermano, de que vaya al colegio a estudiar y en realidad solamente te cortan, te apuñalan. ¿Se hubieran imaginado que a mi hermano lo hubieran matado? Es horrible esa sensación. Todo habría comenzado cuando un estudiante de primero medio amenazó a uno de los profesores con un cuchillo. El resto de los jóvenes lo defendió y en ese intento resultaron también lesionados. Uno de ellos, que es mayor de edad, relató los hechos. Y al inspector le querían apuñalar y él se defendió, y nosotros, un grupo de amigos, igualmente del colegio, salimos a apoyarlo. Uno ya había bajado a una persona que tenía un cuchillo y se lo estaban sacando, y llegó otra persona con otro cuchillo y se me tiró encima de mí. Me rozaron y me metieron el cuchillo para abajo. ¿Fue corte o fue punzazo? Punzazo. Ya. Y tengo otra acá. ¿Y esas 2 te las propinó la misma persona? Sí, la misma persona. Inmediatamente activamos nuestros protocolos internos para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar. En paralelo se está llevando a cabo la investigación para aclarar los hechos sucedidos. El hueón que va corriendo ahí, ¿no? Sí, el que va con... La fuerte e insólita riña obligó al establecimiento a solicitar apoyo de carabineros. ¡Mátalo! Producto de esta riña resultaron 8 personas lesionadas. Entre ellos tenemos 6 menores del establecimiento educacional, un asistente y un docente. El menor que había originado, que es indicado por el resto del alumnado, fue conducido a la unidad policial. Ante el hecho de violencia, el establecimiento educacional decidió suspender las clases hasta nuevo aviso. Sin embargo, los apoderados y los mismos estudiantes dicen que este no es un caso aislado y que ya habían ocurrido situaciones similares. Quiero hacer un llamado a los apoderados, porque algunos de los videos muestran cómo también concurren algunos apoderados al establecimiento de educación, y esto termina transformándose en una bola de nieve, donde lo único que termina sucediendo es que crece la violencia. Entonces hay que llamar a las comunidades educativas a tratar de actuar con ponderación, entender que estas situaciones de violencia no se pueden avalar por ningún motivo, y siempre que algún apoderado termine involucrándose también, actuando con violencia, finalmente lo que hace es que esto crezca, que esto se transforme en algo incontrolable.
Este gravísimo incidente es un nuevo llamado a las autoridades a hacerse cargo verdaderamente de la situación de violencia que se vive en las escuelas. Como gremio docente hemos alertado de esto desde el año pasado y no vemos medidas concretas en escuelas y liceos. En esta ocasión son 8 personas heridas, estudiantes y profesores. Triste saldo que deja una riña que vuelve a instalar la preocupación por la seguridad en los establecimientos educacionales. Y esta es una de las noticias políticas más relevantes de la jornada. El gobierno valoró la decisión de la Cámara de Diputados que por amplia mayoría rechazó la idea de legislar el proyecto de autopréstamo. Giselle Vergara tiene toda la información. Giselle, buenas noches. Así es, una jornada donde el proyecto de autopréstamo tuvo un revés en la Cámara de Diputados. Se revisó durante esta jornada un proyecto que debería haberse revisado durante la jornada de ayer, la jornada de martes, pero existían proyectos que tenían mayor urgencia y se decide finalmente poner en tabla este miércoles con discusión inmediata por parte del gobierno este proyecto de autopréstamo. Se había conversado durante los últimos días qué es lo que iba a pasar. Necesitaba muchos votos, 89 votos para su aprobación. Lejos de ello, fueron 36 votos a favor los que tuvo este proyecto y con ello se cae en la Cámara de Diputados y aquí termina el trámite legislativo de un proyecto que salió con informe negativo de la Comisión de Constitución, pero se revisó de igual manera en la Cámara de Diputados como suele ocurrir, un proyecto que desde el gobierno no aprobaban, llamaban a quienes forman parte de sus filas a rechazarlo de manera tajante, considerándolo un mal proyecto para la situación económica que vive nuestro país, un retiro de fondos de pensiones disfrazado, también decían cómo habían sido los retiros anteriores, se hablaba de un autopréstamo, pero la verdad es que desde el gobierno señalaban que se trataba de un nuevo retiro de fondos disfrazado. Pasemos a revisar declaraciones de inmediato del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se refirió a la votación de esta jornada y lo que significaba este proyecto de autopréstamo, y también del diputado Jaime Naranjo, que también tuvo palabras para lo que ocurrió durante esta jornada en la sala. Valoramos el hecho de que las diputadas y diputados hayan reconocido los riesgos que involucra el autopréstamo, algo que se parecía demasiado a un retiro. Creo que ha primado la responsabilidad. Agradecemos especialmente el apoyo de los parlamentarios de los partidos de gobierno y con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones en lo que es realmente importante, que es el proyecto de reforma previsional que en la actualidad está siendo discutido en este equipo técnico y que pronto va a iniciar su votación, en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El gobierno ha tenido una semana redonda, tremendamente positiva, que hace mucho tiempo no teníamos. Nosotros creemos que con la votación de hoy día, prácticamente cualquier iniciativa que se presente en una nueva planteamiento de retiros de fondos AFP, creo que hay una amplia conciencia en los parlamentarios que ese no es el camino, que cuando hay que enfrentar las ayudas sociales a las familias deben ser con recursos de los estados y no con recursos de los propios trabajadores y afiliados en los fondos de AFP. Pero claro, habían quienes sí apoyaban este proyecto. Llama la atención también que existían parlamentarios del conglomerado de gobierno que apoyaron la idea de legislar este proyecto de autopréstamo. También habíamos conversado durante los últimos días con la diputada Carol Cariola, que señalaba que iba a ser consecuente con la votación que había ella tenido en la Comisión de Constitución de aprobar este proyecto, y durante esta jornada ella apoyó la idea de legislar este proyecto de autopréstamo en la Cámara de Diputados. Se contrapone a ello algunos parlamentarios que señalaban que el proyecto era malo, que el proyecto tenía muchas falencias, que había sido mal desarrollado y que se podía seguir trabajando en una alternativa, pero más trabajada, como por ejemplo el retiro de fondos previsionales a través de un autopréstamo que está incluido en el proyecto de reforma previsional y que también va a ser un tema que van a tener que tratar acá en el Congreso Nacional. Preocupación, enojo de algunos parlamentarios que apoyaron esta idea de legislar el autopréstamo. Uno de ellos, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo,
que durante toda la jornada señalaba la importancia de este proyecto, también lo dijo en sala, decía que era una ayuda para los sectores de la población que no reciben los beneficios del Estado, específicamente señalando a la clase media. También pasemos a revisar sus declaraciones. Tanto que se llenan la boca con el pueblo, que el pueblo lamentablemente no llegan con las ayudas sociales como corresponde. Izquierda y derecha se unieron nuevamente para rechazar el autopréstamo, un proyecto que iba en ayuda directa a la ciudadanía, un proyecto que lo único que buscaba era llegar con ayuda a la clase media emergente. Muchos de los que hoy día votaron rechazo de la propuesta de autopréstamo lo veíamos en campaña haciendo videos, funando a los que votaban en contra, y lamentablemente hoy día ellos le dan la espalda a la clase media. Y claro, porque de parte de quienes rechazaron este proyecto, yo ya les señalaba, existían críticas a la forma del proyecto, que no había claridad en cuanto a los plazos de pago, a los montos que se podría obtener, y que era mejor pensar en un buen proyecto que podría venir incluido, como yo ya les decía, en la reforma de pensiones y las razones también que pasan por el momento económico en el que vive el país. Poder entregar recursos desde el sistema de pensiones a quienes desearan tomar este autopréstamo habría generado un gran problema. Así lo señalaban desde el gobierno y también los parlamentarios que rechazaron este proyecto. Pasemos a revisar también declaraciones del diputado Guillermo Ramírez con respecto a ello. Nosotros creemos que el autopréstamo se puede hacer, pero se tiene que hacer bien. Y nosotros le hemos dicho al gobierno que tiene que presentar una alternativa de autopréstamo en el proyecto de pensiones para que lo podamos discutir y podamos aprobar algo que sea responsable, que le permita a los chilenos poder prestarse plata a sí mismos sin tener que pagarle intereses a otras instituciones, pero bien hecho, de manera responsable, para que aquellas personas que hoy día están en la clase media o sus familias más vulnerables no sufran los efectos de un mal proyecto como este. ¿Qué es lo que va a pasar durante los próximos días? Finalmente, este proyecto de autopréstamo termina su trámite legislativo acá en el Congreso Nacional. No tuvo los votos suficientes para seguir avanzando en esta materia, pero el 18 de abril es una fecha en la que se cumple un año desde que no se puedan tramitar retiros previsionales. El sector retiro está ahí, a la vuelta de la esquina, y la Comisión de Constitución será el espacio donde se podría discutir este proyecto. Ya lo han señalado que se va a poner en tabla y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que desde distintos sectores, desde el oficialismo y también desde la oposición, están bastante alineados con la idea de buscar otras alternativas para poder entregar recursos a quienes lo necesiten y que no tengan que sacar de sus ahorros previsionales recursos para poder solventar aquellos gastos que, producto de la situación económica que se vive actualmente, no han podido concretar. Avanzamos a otras materias, pero siempre del Congreso, porque el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, presentó su propuesta para aumentar las multas hasta el 100% de la dieta parlamentaria. El diputado, además, en una jornada que fue bien complicada, les voy a decir la verdad, en que hubo hartos incidentes, además, y bastante polémica y discusión, cuando el diputado anunció que va a discutir esta iniciativa con los comités parlamentarios para enviarlo a la sala el próximo 12 de abril. La nota es de Estefanía Bustamante. Cumpliendo eso, según la Secretaría, me indica, diputada, ¿puedo terminar? No, es que diputada, le pido un poco de respeto. La llamo al orden, por favor, tome asiento, la llamo al orden. De verdad, yo creo que esta Cámara ha sobrepasado cualquier límite respecto a los respetos. No es el único desencuentro que ha enfrentado el diputado Vlado Mirosevic en 135 días como presidente de la Cámara. Orden en la sala. Orden en la sala. Por favor, diputada, continúe. Estas actitudes matonescas son lo que tenemos que erradicar de esta Cámara. Objetivo que se impuso desde el primer discurso en la testera, que por cierto fue interrumpido. Termino con esto. Si gana la desconfianza... Una interrupción que ahora podría costarle caro al diputado René Alinco, una multa del 100% de su dieta parlamentaria. Eso si la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la propuesta que este miércoles presentó Vlado Mirosevic. Les pido por favor respeto, porque de esta mesa solo encontrarán ecuanimidad, aunque algunos intentan sacarnos de ese espacio.
Varios diputados de la oposición manifestaron diferencias con la iniciativa del presidente de la corporación. Los legisladores de Renovación Nacional tildaron de inconstitucionales algunas de las sanciones que Mirosevic trabajó durante 4 meses y entregó a los comités parlamentarios. Él se apresuró a hablar con mucho voluntarismo de lo que él creía, no darlo por hecho, porque la verdad es que hay algunos que no les gustó. A mí me parece conversable todo eso. Es desviar la atención de lo que son sus responsabilidades. Nosotros no estamos de acuerdo en que un presidente como el señor Vladimir Mirosevic quiera hoy día, aún más encima, atribuirse más facultades. ¿Podría llamar al orden a esta jauría que tengo al frente, por favor? Un llamado al orden puede derivar en una multa designada por la Comisión de Ética, que actualmente corresponde al 2% de la dieta parlamentaria, pero que con el reglamento actualizado subirá al 15%, así gradualmente hasta el 100%, cuando se trate de amonestaciones, censuras o privar el uso de la palabra. Nosotros planteamos el año pasado que nosotros tuviéramos un pacto o un acuerdo donde nosotros defendiéramos nuestras posturas con fuerza, pero nunca faltándonos el respeto. Este tipo de acciones que son minoritarias en el ejercicio del Parlamento deben terminar porque lodan el trabajo que se desarrolla. Subir el estándar de transparencia, de sanciones o incurran en faltas graves como agresiones a sus colegas. En octubre, la diputada Schneider fue increpada por Gonzalo de la Carrera, el parlamentario que más reclamos tiene ante la Comisión de Ética. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Yo no sé qué tienes que te ha pasado tanto odio. Malas conductas de ayer y de hoy, que terminan en la Comisión de Ética, que a juicio de algunos no tiene las facultades suficientes. Por eso buscarán tipificar como falta al orden acciones como levantarse del puesto a recriminar a otros o permitir al presidente que autorice el ingreso de carabineros al hemiciclo. Nos parecen buenas medidas las que plantea el presidente de la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo esperamos que estas propuestas no sean solamente una moda. Basta de permitir actos que efectivamente afectan no solo el funcionamiento, no solo el desprestigio, sino que provoca una animosidad que no nos permite llevar adelante la función que tenemos que tener acá dentro del hemiciclo. Hemiciclo que el 12 de abril votaría aquellas modificaciones, aunque todavía está pendiente la propuesta de Mirosevic sobre las sanciones económicas por atrasos de parlamentarios, iniciativas que, si bien dijo ingresaría este miércoles, no llegaron hasta los comités parlamentarios. Un dirigente de una comunidad mapuche en Lautaro quedó en prisión preventiva tras denuncias por extorsión y amenazas. El imputado habría pedido 18 millones de pesos al dueño de un predio a cambio de no quemar su terreno. Catalina Sánchez nos cuenta más de este caso. Catalina. Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, el día de ayer se concretó la detención en contra de un comunero mapuche. Hablamos específicamente, ¿no?, de Guillermo Ñirripil, un dirigente de 50 años que pertenece a una comunidad en el Lautaro. Esta persona es hoy día acusada de extorsionar a una víctima, ¿no? Una víctima que es propietario de un predio, específicamente el Fundo Casablanca, que está ubicado hacia el camino de Curacautín. Esta víctima habría hecho una transferencia a los 18 millones de pesos para evitar, ¿no?, que este fondo fuera víctima de un ataque incendiario. No solamente se le acusa de extorsión, sino que también de amenazas. ¿Por qué lo decimos? Porque el día de hoy, cuando se desarrolló la audiencia, control de la detención, la Fiscalía rindió pruebas en su contra mediante fotografías, videos, incluso capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que daban cuenta, ¿no?, de rayados que habían en este predio, incluso letreros, carteles exigiendo la libertad incluso de Héctor Yaitul y diciendo que ese era un terreno mapuche. Esta persona presentó ya estas denuncias por amenazas, por lo cual se iniciaba esta investigación por parte del OS9 de Carabineros y también por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. Se emanó esta detención, ¿cierto?, esta orden de detención, y se concretó el día de ayer en pleno centro de Temuco, cuando esta persona, este imputado, se dirigía
a un banco en pleno corazón de la capital regional. En ese entonces se percatan de aquellos funcionarios policiales, esta sección especializada, y cuando esta persona sale del banco con una mochila cargada de dinero, con estos 18 millones de pesos, se logra concretar entonces la detención en contra de este comunero, que ya pasó a su control y quedó en prisión preventiva, según estimó el juzgado de garantía de Lautaro, con un plazo de investigación de 3 meses. Hay un punto muy importante respecto de esta situación y que tiene relación con que cuando se realizaba esta audiencia, este control, a las afueras de la segunda comisaría de Carabineros, ubicado en calle Claro Solar, acá en Temuco, llegó un grupo importante de comuneros y uno de ellos también estaba siendo investigado y sigue siendo investigado, ¿no?, por ser presuntamente parte de esta extorsión a esta víctima. En ese entonces se percata de aquello personal policial y procede también a detenerlo. Esta persona va a pasar a su control de detención el día de mañana y se espera, ¿no?, que se le imputen los mismos cargos de extorsión y también de amenaza. Respecto a esta situación, las autoridades dieron un punto de prensa durante esta mañana donde habló, ¿no?, el fiscal regional subrogante, el delegado presidencial, y también pudimos conversar con el general Manuel Cifuentes, que entregaban mayores detalles, antecedentes de cómo se llevaba a cabo esta investigación y por supuesto cómo se logra concretar también la detención de este imputado, de este comunero mapuche. Escuchemos primero las declaraciones del fiscal regional subrogante. El día de ayer, el juzgado de garantía de Lautaro libró una orden de detención en contra de un hombre de 50 años que es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad por los delitos de extorsión, que consiste en amenazar a los propietarios con afectarlos personalmente o causarles daños si es que no se paga una cantidad de dinero. Precisamente eso es lo que ocurrió en esta situación. La víctima tuvo que entregar un documento al imputado a efectos de evitar ser víctima de atentados incendiarios. Esta acción oportunamente investigada, desarrollada en conjunto con OS9 y la Fiscalía de Alta Complejidad, permitió ubicar a la persona y detenerlo, recuperando la cantidad de dinero que había sido percibida por él. Sí, lo decía el fiscal regional subrogante. Entonces habían amenazas previas, amenazas por rayados que se habían registrado entonces en ese fondo Casablanca, ¿no?, donde habrían ingresado ya en algunas ocasiones, específicamente en enero, tanto este imputado como también otras personas. Le consultamos también a las autoridades respecto de si hay o no hay otra investigación en contra de más personas y lo afirmaron, ¿no? Dijeron que sí sigue en curso esta investigación. Recordemos que hay una persona en prisión preventiva, hay otra que va a ser formalizada el día de mañana, pero también es un trabajo en conjunto del OS9 con la Fiscalía de Alta Complejidad, que sigue su curso para poder establecer la dinámica, ¿no?, de este hecho, de cómo ocurre concretamente y cómo llega esta víctima también a acceder a hacer esta transferencia que supera los 18 millones de pesos. Tenemos también declaraciones por parte del general Manuel Cifuentes, las revisamos de inmediato. Personal de Carabineros de Chile, por intermedio de su sección OS9, que investiga el crimen organizado en la región, detuvo a un sujeto de interés que estaba siendo investigado hace aproximadamente 4 meses, el cual se fundamenta en determinados delitos de extorsión, amenazas. Este individuo fue detenido producto de una acción de inteligencia previa que fue acumulando una serie de antecedentes que permitieron que el Ministerio Público el día de ayer gestionara una orden de detención cuando este individuo ingresó a una entidad bancaria y hizo cobro de un instrumento bancario por la suma de 18 millones de pesos, con lo cual se configuró uno de los delitos que en este caso es la extorsión. Para el delegado presidencial, esto es fruto de lo que se va realizando cotidianamente, un trabajo en conjunto con las policías y también no solamente con el Ministerio Público, sino que también con la delegación presidencial. Son trabajos que se hacen un balance, ¿no?, de los comités policial que se va desarrollando semana a semana, y es un trabajo un tanto silencioso, decía el delegado, que hay resultados producto de estas investigaciones. Recordemos que cuando vino Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior,
él confirmaba, ¿no?, una inversión superior a los 7.000 millones de pesos para poder mejorar la infraestructura con la que cuentan hoy día las policías, tanto PDI como Carabineros, poder mejorar la inteligencia y también los recursos para poder agilizar también todos estos procesos investigativos que hoy día se originan, ¿no?, producto de amenazas, en este caso por esta víctima que decía estar extorsionada por estas dos personas. En esta ocasión, recordemos que todavía sigue la investigación en curso para ver posibles otros responsables. El delegado presidencial entonces valoró esta detención. Él señaló que esto es fruto del trabajo que se lleva adelante en coordinación con las policías y el Ministerio Público. Tenemos también sus palabras, las revisamos de inmediato. Estos casos los hemos escuchado hace mucho tiempo en la región, que habían extorsiones, que había gente que en su propiedad no podía explotar ni hacer uso de su propiedad porque estaba sometido a amenaza y extorsión. Además, ha dado y entregado en resolución judicial la pena más gravosa, o más que la pena, una medida cautelar, la más gravosa que existe, como la prisión preventiva. Yo en eso quiero relevar el trabajo de Carabineros, una detención limpia, una detención que, como les digo, tiene complejidades, y ha sido efectuada también en el Ministerio Público, un trabajo serio, una investigación seria, que va teniendo resultados. Ahora esperamos que toda esta investigación pueda ponerse a disposición de la justicia y que los tribunales también, obviamente, hagan su trabajo. Más de 18 millones de pesos entonces accedió a pagar esta víctima, esta persona, para evitar que su predio, que cuenta con plantación de pino, sea víctima de un ataque incendiario. Incluso es importante señalar que en este control de la detención, cuando se exponen estas pruebas, se da cuenta, ¿no?, de que habrían algunos encuentros entre los imputados que están hoy día detenidos y también entre la víctima en el centro urbano, incluso de la comuna de Lautaro, en donde ellos le solicitan primera instancia que este predio sea puesto en venta por medio de la CONADI, a lo que ellos no acceden, ¿cierto? Y se les da esta facilidad, como se le llama, de poder transferir este monto, a lo cual accede esta persona mediante un vale vista. El día de ayer fue a cobrar este dinero, lo pudo retirar, lo guardó en su mochila, tal como se puede apreciar en los registros que fueron entregados por Carabineros, y cuando sale del banco entonces se logra, ¿no?, concretar esta detención por parte de Carabineros y, por supuesto, poder incautar también todo este dinero que fue retirado por parte del imputado. Durante esta mañana también hubo reacciones, ¿no?, del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él directamente felicitó a las policías. Él dijo que esto es lo que debe seguir ocurriendo acá en la Araucanía, poder concretar detenciones en contra de personas que hoy día están siendo acusadas por distintos delitos que son frecuentes. Ya lamentablemente, Mónica, hay que decirlo, acá en la macro zona sur, recordamos que cuando vino acá a la Araucanía la autoridad de gobierno, él destacaba, ¿no?, las cifras de personas detenidas en la Araucanía en este tiempo, a diferencia del año anterior, y por supuesto esto sumado a la inversión que se anunció por parte del gobierno para poder mejorar sobre todo la inteligencia con la que hoy día cuentan las policías para poder llevar adelante todos estos procesos de investigación. Escuchemos palabras del subsecretario del Interior. Los delitos que se cometen en la zona en particular, creo que hemos tenido éxitos en materia de persecución penal importantes. Y creo que el delito de extorsión es uno de esos delitos que tiene que ser perseguido. Y por tanto, solo reiterar las felicitaciones por el trabajo, porque aquí hubo una investigación, los 18 millones ya estaban depositados, lo que significa que había una investigación previa que fue exitosa y que permitió la detención de un posible autor de un delito que es grave, que es de extorsión. Sí, mañana entonces será formalizado, será puesto a disposición de la justicia esta segunda persona, este segundo comunero que fue detenido en medio de la manifestación que realizaban las comunidades afuera de la segunda comisaría de Carabineros en Temuco, cuando era formalizado, ¿no?, este primer imputado. Seguiremos sin duda pendientes de lo que siga ocurriendo acá en la región de la Araucanía, las reacciones que va dejando esta situación, esta detención, y por supuesto ver si esta segunda persona, si este segundo comunero va a quedar o no va a quedar en este caso con la medida más gravosa, que es la prisión preventiva.
Y cambiamos de plano informativo. ¿Cuándo podría ser ley la reducción de la jornada laboral a 40 horas y cómo funcionará su implementación gradual? Bueno, el Senado ya la despachó a tercer trámite, o sea, solo le queda la votación en la Cámara de Diputados y si se aprueba, vendría entonces su promulgación. María Luisa Carrión nos cuenta. Yo llego perfectamente, yo salgo a las 5 y a veces antes de las 6 estoy en mi casa. Yo alcanzo a hacer muchas cosas con mi hija, como bañarla, ayudarla a hacer las tareas, arreglar los cuadernos, jugar un rato con ella. Tiempo valioso para esta madre trabajadora a la que por día se redujo 1 hora su jornada laboral. Puede parecer poco, pero en calidad de vida es mucho. Lo mismo al hablar de lo que se ahorra una persona en tiempos de desplazamiento al no salir a la hora del taco. Actualmente estamos saliendo no en la hora punta, por ende el metro va mucho más desocupado, menos tráfico también, en cierta forma micro o cuando vengo en vehículo, igual, exactamente lo mismo. Mucho más expedita las calles, ha sido un cambio muy bueno. Desde enero esta pyme, que se dedica a la fabricación de mezclas listas para cocinar libres de gluten y los principales alérgenos, comenzó un plan piloto. Redujo su jornada laboral a 40 horas, por lo que sus 10 trabajadores comenzaron a salir 1 hora antes de su jornada todos los días. Nosotros trabajamos de 9 a 6 de la tarde, con las 45 horas que se trabajaba, y lo hicimos antes porque tanto en enero y febrero son meses que no son con tanta demanda. Y el plan piloto funcionó y ya quedó establecido. ¿Cómo lo hicieron? No fue necesario contratar más personas, tampoco hacer 2 turnos. Se amplió maquinaria que permitió optimizar los tiempos y además se trabaja por metas. Nos ayudan ahora que tenemos unas máquinas más modernas también de envasado y de sellado también. Entonces eso ha ido como disminuyendo un poquito la demora que se hacía antes con el producto, entonces se economiza un poquito más de tiempo. Una pyme que se adelanta a la inminente aprobación de las 40 horas. El Senado ya despachó el proyecto y ahora debe volver a la Cámara de Diputados para que finalice allí su tramitación. Se espera que ese proceso comience la primera semana de abril y de aquí al 1 de mayo, si se aprueba, la iniciativa sea ley de la República. Nosotros, por lo menos, en Renovación Nacional vamos a evitar que sucedan hechos que tranquen la promulgación de la idea, ¿cierto?, de poder disminuir la carga horaria, fundamentalmente porque es una buena noticia para los trabajadores y tiene los elementos de resguardo que nosotros pedíamos. La tramitación debiera comenzar rápidamente y pasar por la Comisión de Trabajo, donde existe mucho ánimo de revisar las modificaciones que le ha incorporado el Senado. Y también celebramos, ¿no?, que ha sido con una inmensa participación. El día de ayer en la sesión estuvimos hasta tarde esperando el resultado. Así, si se promulga la iniciativa, llegar a las 40 horas será gradual. El próximo año se bajaría a 44, en 2025 a 43, en 2026 a 42 y así hasta llegar a 2028 con las 40 horas de jornada laboral. El objetivo de implementar este proyecto de ley con una reducción gradual en el tiempo dice relación precisamente con el resguardo de las remuneraciones de los trabajadores y de los puestos de empleo en un sentido de tener responsabilidad económica. Ahora bien, para mayor precisión, el articulado del proyecto de ley expresa directamente que la reducción de jornada laboral no contempla una reducción de salarios. Aclarado el punto, también hay otros que despejó la secretaria de Estado. Las personas con artículo 22 serán acotadas y se mantendrán en este régimen aquellos con labores gerenciales o de alta administración y quienes por su naturaleza no estén sujetos a fiscalización. Además, indicó que para los funcionarios públicos se está analizando junto a Hacienda un proyecto de ley específico para ellos, pero que iguale su tratamiento al del resto de los trabajadores. Con todo, la noticia en general es bien recibida, aunque se insiste en que hay que ver cómo opera en nuestro país. En el fondo esto puede elevar los costos laborales de las empresas y eso puede afectar negativamente eventualmente los resultados de los negocios y finalmente la productividad. Sin embargo, hemos visto también resultados en otros países que ha sido favorable, ya que al tener mejor calidad de vida aumenta la productividad y pueden estar más motivadas. Nosotros tenemos algunas emprendedoras que ya han realizado esto y ha sido favorable. Lado A y B para una iniciativa que se espera sea despachada del Congreso en las próximas semanas para que el gobierno ponga la firma final y se convierta en ley. En medio de incidentes, el alcalde Rodolfo Carter realizó la 4ª demolición de las denominadas casas narco.
Mientras la autoridad comunal emplazó al gobierno a proveer los recursos para estos operativos, el Ministerio Público abrió un sumario contra el fiscal que entregó la información de casas vinculadas a investigaciones de narcotráfico. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Es imposible enfrentar el nivel de violencia de estas personas sin estos tipos de incidentes. Entre gritos y piedras fue recibido el alcalde Rodolfo Carter en la población Los Quillayes, en la comuna de La Florida. La cuarta demolición de una denominada casa narco no fue bien recibida y obligó incluso el despliegue de carabineros en el sector. Gente inocente, aquí no somos todos iguales. ¿Hasta cuándo? Si tú entiendes que la gente es pobre y no hay manera de solucionar estos problemas. Lo vino a decir que le iban a hacer plaza, todo eso, y para esto, ella es una vecina que la conocimos, ha trabajado toda su vida. Y es que ese era el reclamo de los vecinos. Por más de 3 horas, personal municipal intentó demoler esta vivienda, que según indican habría sido denunciada por el Ministerio Público como una caleta de narcotráfico. Soy la mamá de un hijo que está preso porque él vende droga. ¿Y usted vive en esa casa y se la quieren demoler? Sí, yo vivo ahí, pero nunca me han encontrado nada en mi casa. Ese día que se llevaron a mi hijo no lo sacaron de mi casa. Y es que el hijo de esta vecina habría pertenecido a la reconocida Banda de los Macacos, una organización criminal que operaba en el sector y que fue desbaratada en julio del año pasado. En esa ocasión fueron más de 25 allanamientos, entre los que cayó el líder de la banda, Carlos Retamales. Y yo no tengo nada que ver en esto. Mi casa quedó toda destruida. ¿Usted arrienda ahí? No, yo soy propietaria. ¿Qué es lo que te mojaron tus máquinas de qué? Mis máquinas, mis congeladoras, mi televisión que tengo ahí. ¿Tú tienes un negocio? Sí. Es posible que en un procedimiento como este pasen estas cosas. Sí, pero escúchame, Lorena. No puede. Pero Lorena. No puede ser así. Pero escúchame. Si ha pasado algo así, nosotros nos vamos a ser responsables con todo lo que te haya dañado. Y es que en medio de los disturbios, el uso del carro lanza agua también generó varios daños en viviendas cercanas. El compromiso desde el municipio fue hacerse cargo de los gastos de reparación. Fue finalmente pasadas las 11 de la mañana que el operativo pudo comenzar, con varias intermitencias, una de ellas provocada por un amago de incendio en una ex iglesia mormona en la que se encontraba el alcalde. Afortunadamente el carro lanzaguas pudo extinguir ese fuego, pero evidentemente hubo un intento de quemar esta sede. Y quiero decirte, tenemos los respaldos del audio y de video, hay amenazas de que esta noche se va a quemar esta sede. El gobierno es responsable de lo que pase aquí en las próximas horas. Y es que han sido varios los emplazamientos que ha realizado el alcalde Carter al Ejecutivo. Sin embargo, desde el gobierno han descartado replicar la medida. Dudan de su efectividad, ya que se trata de demoliciones que se pueden realizar únicamente si se trata de viviendas que incumplen la regulación de construcción. La estrategia de gobierno para enfrentar y combatir decididamente el narcotráfico y el crimen organizado se ha expresado no solamente en la conformación de los consejos contra el crimen organizado, sino que también en el empuje de la ley contra el crimen organizado y el narcotráfico. Yo creo que en esto la política del gobierno ha sido trabajar activamente, pero con mucha sobriedad. Y vamos a seguir en esa línea. Al gobierno no le pedimos dinero, le pedimos pantalones, que se pongan de una vez por todas del lado de las víctimas y provean los recursos policiales para que los trabajos empiecen de inmediato. Operativo que ha generado varias reacciones, una de ellas desde la propia Fiscalía Oriente. A través de un comunicado anunciaron el inicio de un sumario investigativo, esto para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos. Es importante dilucidar si en este caso se cumplieron todas las disposiciones reglamentarias relativas tanto a las formas de comunicación procedentes entre la Fiscalía de Chile y otras entidades, como al resguardo de antecedentes investigativos. Nueva demolición en La Florida que dejó 4 detenidos, 1 por desórdenes y 13 por órdenes judiciales pendientes. Operativos que serían solo el comienzo de otras 20 intervenciones que ya anunció el municipio.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó con una amplia mayoría la idea de legislar la reforma constitucional que permitiría solicitar un autopréstamo de los fondos de pensiones. Eso sí, el gobierno no logró alinear del todo a sus bancadas porque hubo votos a favor y abstenciones de diputados oficialistas o ligados a colectividades de gobierno. Francisca Cárdenas nos informa. Una victoria para el gobierno se vivió en el Congreso. Tras la aprobación de un paquete de medidas en seguridad económica y las 40 horas en el Senado, este miércoles el gobierno se anotó otro triunfo legislativo. La Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que permitiría a los cotizantes solicitar un autopréstamo de sus ahorros previsionales. Pese a la incertidumbre en las bancadas, porque todo podía cambiar a última hora, la iniciativa quedó sepultada por 96 votos en contra, 39 a favor y 10 abstenciones. Nosotros no estamos por hacerle problemas al gobierno, lo que queremos es construir soluciones para la gente de clase media. La reforma previsional tiene una tramitación compleja porque la derecha no quiere avanzar. Qué increíble que haya personas que voten a favor de esto y en contra de la reforma tributaria. Qué lindo ver cómo algunos aprendieron de economía. Me alegro. Qué lindo ver que algunos aprendieron sobre responsabilidad a la hora de votar. Me alegro. Escenario legislativo que tuvo varios ministros de Estado en terreno, intensas conversaciones con las bancadas, especialmente con los partidos de la alianza de gobierno, se reflejaron en el aplastante resultado con votos en contra desde el Frente Amplio al Partido Republicano. Y es que la iniciativa ya venía con un informe negativo tras ser rechazada por la Comisión de Constitución. La principal crítica se centraba en cómo se devolverían los ahorros solicitados, estableciendo que se podría retirar hasta el 15% de los fondos sin tope. Que el gobierno ha tenido una semana redonda. Hay una amplia conciencia en los parlamentarios que ese no es el camino, que cuando hay que enfrentar las ayudas sociales a las familias deben ser con recursos del Estado y no con recursos de los propios trabajadores. Este era un muy mal proyecto que iba a causar un desastre en materia de inflación. Fíjese que en los retiros del 10% tuvimos problemas de inflación que nos ha costado frenar. Acá en la práctica se podía retirar el 100%. Pero no todos quedaron contentos, menos quienes promovían el proyecto, advirtiendo que quedará como un escenario previo a lo que será la reanudación del debate de un sexto retiro, que será en abril. Una propuesta que solamente lo que buscaba era llegar con ayudas sociales a la clase media y a la clase media emergente. Vienen muchas batallas por pelear y la madre de todas las batallas es el sexto retiro. La iniciativa desde un comienzo no tuvo el respaldo del Ejecutivo, calificándola de retiro encubierto o autoengaño, y hubo advertencias constantes por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre los impactos que estos proyectos pueden tener en la economía en un momento de tensión en el mercado financiero. Con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones en lo que es realmente importante, que es el proyecto de reforma previsional que en la actualidad está siendo discutido en este equipo técnico. Tenemos que también entender que las pensiones se construyen en parte y en buena parte con lo que los trabajadores y trabajadoras han ahorrado, y cuando eso lo resolvamos no vamos a resolver una situación contingente que da un ingreso momentáneo. Pero algunos llamaron a no cantar victoria, puesto que la posibilidad de que los cotizantes saquen parte de sus recursos ahorrados de sus cuentas está incorporada en la reforma a las pensiones por un sistema mixto, punto de conflicto para parte de la oposición, quienes aseguran que no debe incorporarse al proyecto que pretende sacar adelante la moneda. Así como le pide a la sala de la Cámara de Diputados que vote en contra de este, sea consecuente y retire la indicación de autopréstamo de la reforma de pensiones. Porque si no, simplemente no se entiende. Por eso que este debate va a continuar en la Cámara de Diputados y Diputadas, y nosotros esperamos a que tengamos una buena fórmula para que las personas que más necesitan puedan acceder a sus fondos. Resultado que le da a la moneda un margen de tranquilidad y respiro frente a los avances legislativos tras el rechazo a legislar la reforma tributaria y las lecciones aprendidas de esa votación. Ahora uno de los principales desafíos será sacar adelante la reforma de pensiones, algo que algunos ya advierten que no será fácil, menos con el debate del sexto retiro, que cada vez está más cerca.
Como inaceptables han sido catalogadas las declaraciones del ministro de Educación, quien valoró la suspensión de clases en una decena de colegios por la realización de un narcofuneral en la región de Valparaíso. Y él dijo que era positivo en el sentido que era una forma preventiva de proteger a los estudiantes. Bueno, críticas que se hicieron sentir y llegaron incluso desde el propio gobierno, como nos cuenta Belén Saldías. Negativo. Están haciendo el velorio del ñajo ya y cerraron toda la calle. Cortes de calles fue solo una parte de lo que generó el funeral de Camilo Rojas, alias El Ñaju, en Valparaíso. Un recorrido de no más de 2 kilómetros entre la sede vecinal 110 y el cementerio número 3 de Playa Ancha provocó también la suspensión total o parcial de clases en diversos establecimientos educacionales por el riesgo que significaba esto. Una situación que generó una serie de críticas e incluso diferencias de opinión entre ministros. Es una buena decisión, ¿no es cierto?, que un establecimiento diga voy a suspender clases con recuperación probablemente un día, ¿no es cierto?, en que hay un fenómeno en una población que puede ser y que puede poner en riesgo a los estudiantes. No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda. Tenemos que prepararnos para que cuando haya una próxima oportunidad tengamos disposición de personal, hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios, pero no sacrifiquemos la actividad escolar. Opiniones divididas dentro del propio gabinete tras esta situación que generó temor entre los habitantes del sector de Playa Ancha y que además se da solo una semana después de precisamente la violenta muerte de El Ñaju, quien el pasado 15 de marzo fue acribillado con cerca de 30 balazos a las afueras del colegio Las Acacias. En medio del desarrollo de su denominado narcofuneral, las clases fueron suspendidas en al menos 13 colegios y 2 universidades, puesto que se encontraban en las cercanías de su recorrido. Nosotros tuvimos información, al igual que lo tuvo el rector de la Universidad de Playa Ancha, emanada por parte de Carabineros, de que había un potencial riesgo en la realización de este funeral, y puestos en esos antecedentes nosotros no teníamos otra alternativa sino suspender la actividad académica. Es inaceptable que sucedan situaciones como esta. Las comunidades educativas no pueden estar a merced de bandas criminales y no puede alterarse el trabajo educativo porque el Estado no es capaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad en las calles. A esto se suma lo señalado por la Municipalidad de Valparaíso, quienes emplazaron al gobierno a entregar mayores recursos para enfrentar la delincuencia en la comuna, sobre todo ahora que se están registrando más situaciones delictuales con armamento incluido. Nuestro llamado a las autoridades nacionales, a la ministra Troá, al subsecretario Monsalve, al general director de Carabineros, al director de la Policía de Investigación, es dotar a la región de Valparaíso de todas las capacidades y recursos necesarios para combatir de frente el aumento de las armas en los delitos y también del narcotráfico. Los problemas de seguridad no están solamente en la región metropolitana. La suspensión de clases fue opción de cada establecimiento educacional y casa de estudios. No hubo una orden ni desde la municipalidad ni desde el gobierno. Lo que sí hubo, aseguran desde Interior, fueron medidas de prevención y vigilancia por parte de las policías. Estaba catalogado como un funeral narco de mediano riesgo, y quiero decir que respecto a eso había desplegado un conjunto de acciones, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile. Y por tanto creo que es muy importante el diálogo entre las autoridades. Una situación que no deja de preocupar, y mientras algunos parlamentarios presentaron un proyecto para definir una serie de medidas ante la realización de los denominados narcofunerales, otros apuntan a que la responsabilidad es directamente del gobierno. Presentamos un proyecto de ley para que, en primer lugar, desde las dependencias donde se encuentra el cadáver de un funeral de alto riesgo, tenga que desplazarse directamente al cementerio o crematorio, y adicionalmente este no se realice en el horario en que se están haciendo atenciones de salud en un CEFAM o clases. La verdad es que hemos visto declaraciones bastante contrapuestas entre las autoridades regionales y las autoridades nacionales, y es que es importante que las decisiones se tomen conociendo la zona, conociendo la realidad de los vecinos. Pero el problema más allá de eso es que hemos escuchado declaraciones de ministros que son declaraciones para los apoderados de los niños que tuvieron que quedarse encerrados en sus casas con miedo, más que de ministro, porque al final el gobierno
es responsable de la seguridad de todos los chilenos. Una situación que espera las autoridades regionales y nacionales no vuelva a ocurrir, por lo que las coordinaciones entre ellas mismas será fundamental ante la eventualidad de que otro de estos funerales se vuelva a realizarse, ya sea en Valparaíso o en otra comuna. Vamos a la economía internacional, pero que nos importa y nos puede golpear a cada uno de nosotros, porque tratando de poner calma en medio de una de las crisis bancarias más graves del último tiempo, pero con el objetivo a la vez de combatir la inflación, la Reserva Federal estadounidense subió levemente la tasa de interés. El ciclo alcista, de todos modos, estaría cerca de terminar, tal como nos explica Belén Vázquez. Era una de las decisiones más esperadas de la última semana y también una de las más difíciles que ha enfrentado la Reserva Federal de Estados Unidos. Finalmente, el Banco Central decidió subir la tasa de interés en 25 puntos, dejándola en el rango entre 4,75 y 5%, acorde con las expectativas del mercado. Tenemos que llevar la inflación al 2% y hacerlo tiene costos, pero el costo del fracaso es mayor. Si el Banco Central no baja la inflación, tendrás años de volatilidad, se dificulta la inversión, la economía no funciona bien. Eso es lo que intentamos evitar. El comité anticipó que podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria a fin de llegar a su meta inflacionaria de 2%, además del monitoreo permanente del escenario macroeconómico del país. Y es que esta decisión en particular se da en medio de la crisis bancaria más grande desde 2008, que hizo quebrar a 3 bancos estadounidenses y que obligó a la Reserva Federal a implementar un fondo de resguardo en caso que los bancos necesitaran garantizar los depósitos de sus clientes. Por lo mismo, para futuras decisiones, la Fed tendrá en cuenta no solo las variables internas de precios y el mercado laboral, sino también la evolución financiera e internacional. This review is going on. Estas revisiones se están haciendo y nada nos importa más que encontrar qué pasó y por qué, encontrar qué podemos hacer mejor y cómo implementarlo. Es todo lo que quiero. Podría darles a conocer algunas ideas incompletas, pero sería inadecuado. Se está trabajando en una revisión seria con gente de todas las reservas federales. El sistema bancario del país, explicó el comité en su comunicado, es sólido y resistente, aunque a su vez reconoce que es probable que los hechos recientes resulten en condiciones crediticias más estrictas para hogares y empresas. En el corto plazo, las alzas de tasas seguirán, pero el ciclo estaría cerca de su tope. Las mismas estimaciones de la Fed prevén una tasa bajando a 4,3% en 2024 y a 3,1% el año siguiente. Eso sí, no se prevé que el proceso de caída parta este año. Las proyecciones nos parecen consistentes. Ahora bien, uno aprende de alguna manera de ver el historial de esas proyecciones que tampoco están escritas en piedra, Nicolás. Se podrán ir revisando, en relación a las cifras que se vayan conociendo. Aun cuando los mercados esperaban esta decisión, las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja, mientras que el dólar en nuestro país terminó su jornada en 809 pesos, marcando un importante descenso respecto al martes. Y dando la posibilidad que el dólar ya no necesite actuar como un refugio como lo hemos visto hasta ahora. Y eso puede llevar que el tipo de cambio, que en estos momentos se encuentra en torno a los 809, 810, pueda ir a buscar niveles por ahora de los 800. Ahora resta a conocer la influencia que podría tener la decisión de la Fed en nuestro Banco Central. Por ahora el mercado prevé que la tasa local siga en 11,25% al menos hasta junio, pero la respuesta se conocerá el 4 de abril en la próxima reunión de política monetaria. Una vez más, la contingencia, esta vez a raíz de los indultos, ha vuelto a poner en discusión el cuoteo político de los nombramientos en el Tribunal Constitucional, algo que analizan cambiar en medio del proceso constituyente. De hecho, en la comisión experta anticiparon ideas para el anteproyecto de constitución que deben elaborar. El informe es de Paul Follert. Ha estado en el centro de las miradas durante los últimos días. La razón es el organismo que debió resolver la legalidad de los indultos presidenciales. Porque el Tribunal Constitucional finalmente se convirtió, digamos, en un órgano de una composición política determinada, según quien gobierne. Nosotros siempre hemos criticado el rol que tiene el actual TC en términos de su composición política, en términos de que hay una especie de cuoteo entre las distintas fuerzas políticas. Un diagnóstico transversal sobre el Tribunal Constitucional, entidad que ha sido objeto de críticas desde el oficialismo a la oposición en los últimos años. De ahí nace la demanda por cambios al órgano que podría tener respuesta en el nuevo proceso constitucional.
Constitucional. Este va a ser el gran tema de nuestra subcomisión. Mantener su estructura actual, hacer modificaciones o derechamente eliminarlo son algunas de las preguntas que se hacen los expertos. Hay consenso en que exista un tribunal encargado de velar por la supremacía constitucional, pero algunos acusan que actualmente el órgano tiene un carácter más político que jurídico. Sean realmente quienes puedan resolver en conformidad a derecho y no estén impulsados por intereses subjetivos, políticos o subalternos. Porque yo diría que el caso del sistema de nombramientos hoy día del Tribunal Constitucional, más que su diseño, ha sido empañado quizás por una cierta práctica, ¿no? Y entonces yo diría que miremos la práctica, miremos el diseño, ¿no? Y veamos qué posibilidades tenemos de alterarlo. Eso se explicaría, según algunos expertos, por su sistema de nombramiento, donde el presidente designa a 3 integrantes, el Congreso a 4 y la Corte Suprema a 3. Así se entendería que se privilegian las cercanías de los jueces con quienes los designan por sobre el mérito y la carrera de los mismos. Y lo que ha demostrado la práctica es que esa repartición no ha contribuido a fortalecer la legitimidad técnico-jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Y si bien no hay una fórmula cerrada, hay quienes consideran que el problema es el mal uso que le han dado los poderes a esta atribución. De ahí que ya han surgido las primeras ideas para cambiar la forma de designación y también el número de integrantes. Hoy lo que nosotros tenemos que entender es que hay que designar autoridades para las más altas esferas de la República. Y para aquello lo importante es ponernos como objetivo 2 elementos: la objetividad de los criterios para seleccionar y la igualdad de oportunidad entre los candidatos y candidatas. Tenemos que avanzar en un sistema, ojalá que sea impar, donde no recaiga la decisión finalmente en caso de empate en una persona que tiene el rol de presidencia, sino que sea en relación a las mayorías. El sistema de nombramiento es solo uno de los puntos que podrían cambiar, porque en ese listado también se está conversando la idea de modificar el control preventivo de leyes o derechamente eliminarlo. Para eso los comisionados ya trabajan en normas que deberán presentar hasta el 30 de marzo. Críticas transversales, y cuando ustedes lo vean, yo creo que les va a parecer evidente que sea así, ha recibido la diputada María Luisa Cordero, luego de poner en duda la discapacidad de la senadora Fabiola Campillay. En el contexto de una entrevista radial, Cordero sostuvo que no es real la ceguera de la parlamentaria, afirmando que tiene un ojo bueno y que no es totalmente ciega. El tema fue abordado en la sesión de la Cámara Alta y los senadores de todas las bancadas expresaron su apoyo transversal a Campillay por los dichos de la diputada. Además, solicitaron acciones por parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja. Entre lágrimas, la senadora señaló que las declaraciones de María Luisa Cordero son una nueva revictimización. Desde el gobierno también reprocharon esta acción inaceptable, calificando los dichos de inhumano y de una bajeza. Recordemos que la senadora independiente quedó con fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de su visión, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el marco del estallido social cuando ella iba camino a su trabajo. De verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy. Esta es una nueva revictimización en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. ¿Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala eran dolores tremendos que ni siquiera se pueden imaginar? Ojalá se pueda hacer algo porque ella no puede volver a decir estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sienta la adhesión de todos nosotros, senadora Campillay. Bueno, y ahí vemos también un tuit del presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, que dice lo siguiente: todo mi apoyo a la senadora Campillay ante las ofensas revictimizadoras de la diputada de ultraderecha Cordero. Acabo de hablar con ella y dentro del dolor me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los derechos humanos. Una cosa muy importante recordar, se habla de transversalidad porque efectivamente, por ejemplo, quien estaba a cargo de la sesión es el nuevo presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, que es la voz que escuchábamos cuando se hablaba del apoyo transversal
era el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y todas las bancadas estuvieron de acuerdo con el repudio por estos dichos inaceptables de la diputada Cordero. No es lo que se espera de una autoridad, no es lo que se espera de un ser humano también, ¿no? Bueno, vamos a otras materias que tienen que ver con la salud. Pongan atención porque hasta el 31 de agosto se va a extender la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. La decisión se da en medio de un aumento de contagios de coronavirus durante las últimas semanas. ¿En qué consiste? Nos cuenta Ángela Rayman. Es una enfermedad que continúa siendo de preocupación a nivel internacional. Esta conclusión del MinSal fue el principal motivo por el cual las autoridades de salud decidieron extender la alerta sanitaria atribuida al coronavirus, medida que permite paliar las consecuencias y que continúa dejando la pandemia con mayor cantidad de recursos. Se extendió la alerta sanitaria hasta el 31 de agosto con el objetivo de disponibilizar facultades y recursos adicionales, con el objetivo de reforzar las redes asistenciales, aumentar el número de camas tanto adulto como pediátrica y también mantener las distintas estrategias para resolución de listas de espera que estamos realizando durante este invierno. La alerta sanitaria no define un monto, define en el fondo causalidad, la pandemia, define cuáles son aquellas medidas que el Ministerio de Salud podría adoptar y generalmente son medidas que están relacionadas con recursos humanos, con infraestructura. En las últimas 2 semanas, los contagios de COVID-19 aumentaron un 49,5% a nivel nacional y ninguna región ha reducido sus casos en el mismo periodo de tiempo. También continúa aumentando la cifra de fallecidos por causas atribuidas a la pandemia. Solo en Chile, esta enfermedad ha cobrado más de 64.400 vidas. El virus sigue circulando en alta frecuencia. Siguen habiendo miles de infectados diarios, nuevos, enfermos, y hay gente que se ha muerto por el COVID aún. Así es que, y esto no es solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Cuando debemos esperar que mes o cada ciertos meses sean prorrogadas estos recursos, no nos permite planificarnos de manera correcta. Necesitamos que los recursos estén destinados hoy de manera continua a través de una reforma o alguna otra gestión política. Aún persisten los desafíos para controlar su propagación. Todavía no existe antídoto permanente y por eso la prevención sigue siendo la mejor herramienta de combate. Actualmente la vacunación con la fórmula bivalente para mayores de 50 años no supera ni el 30% de cobertura, faltando más de 6 millones de personas dentro del público objetivo por inocular. Hoy día nos parece tremendamente relevante y positivo continuar con la alerta sanitaria, pero es fundamental que esta alerta sanitaria se acompañe con estrategias claras del punto de vista de la Subsecretaría de Salud Pública en relación a la vacunación, con estrategias y acciones para mejorar la cobertura de vacunación que tenemos hoy día. La vacuna evita la forma grave y mortal de la enfermedad, pero no evita los contagios. Así es que se sigue manteniendo el llamado a mantener las medidas de distancia, lavado de manos y uso de mascarillas en aquellos lugares en que hay aglomeraciones. La actual alerta termina su periodo este 31 de marzo y luego se prorrogará hasta el 31 de agosto, fecha estratégica que permite poder enfrentar el aumento de infecciones respiratorias durante el invierno sin descuidar el resto de enfermedades. Cuando se conmemora, que es hoy el Día Internacional del Agua, en Chile más del 53% de las comunas han sido declaradas bajo sequía o estrechez hídrica. Es una realidad que viven muchísimos chilenos que tienen un acceso bien limitado al recurso. Magdalena Fuenzalida conoció parte de esas historias y nos cuenta más en la siguiente nota. Yo acá estoy viviendo sin agua potable, solamente viene el camión del agua, me viene a dejar 2.000 litros cada 8 días y yo el agua toda la reutilizo. Y a veces se demora el camión, pues a veces llega, me dice hoy día no voy, al otro día se demora como 2 días más. Sabina es agricultora y vecina de Colina. Vive junto a otras 5 personas, entre los que deben repartirse los 2.000 litros de agua potable para toda la semana. En promedio obtienen 41 litros diarios por persona, una realidad muy distinta al promedio de los chilenos, que al día consumen 170 litros de agua potable. Yo no doy la cañería como toda la gente que mata el agua, así nomás. Yo digo que la gente a veces es tan irresponsable con el agua, que el agua es vida. Con poquita agua uno lava la loza, igual para bañarse.
Yo me baño en un minuto, nadie me cree. Otras 100 casas de la zona de la Reina Sur en Colina viven una situación similar. Falta de infraestructura, conflictos con empresas sanitarias, pozos y canales que se han secado son algunas de las causas que incrementan la sequía. Está bajando mucho menos cantidad, muchos metros cúbicos, o sea, menos metros cúbicos de agua en esos canales, y lo que están siendo afectados es que la zona más baja de la comuna, o la que podemos estar colindando un poco con Lampa, es el lugar a lo mejor que se ve un poco más afectado en el tema de las escasez. Y a través de la Dirección de Medio Ambiente buscamos tecnología para que podamos hacer acumuladores de agua, buscar la educación ambiental en los colegios, la educación ambiental en algunos sectores. Según un informe de la Universidad de Chile, el 2022 culminó con más del 53% de las comunas del país declaradas bajo sequía y estrechez hídrica, más de 180 ciudades en las que habitan más de 8 millones de personas. Con todo este cambio climático y todo lo que se nos está viniendo, hay que cuidar el agua. Todavía se ve regando las veredas. Yo mismo soy vecino acá y veo que mojan las veredas, lavan los autos con mangueras. Si no hacemos nada o no nos comprometemos con cada situación, vamos a sufrir las consecuencias si no estamos temprano. En la región metropolitana, los principales ríos de abastecimiento son el río Maipo y Mapocho, pero actualmente tienen una disminución de sus caudales de hasta un 60%. No hay riesgo de racionamiento en este año en Santiago, pero esto tiene que ir acompañado de un llamado a no bajar la guardia. Este año dicen que viene el fenómeno del Niño, veamos si llega, y aunque llegue no va a ser suficiente. Necesitaríamos 5 años de lluvias por sobre lo normal para recuperar la recarga de las napas subterráneas y que haya acumulación de nieve en la cordillera suficiente. El último reporte de la ONU augura un riesgo inminente de crisis mundial de agua. Por eso, tras 46 años, se vuelve a desarrollar la Conferencia del Agua. Así como se creó ONU Mujeres, hoy día se habla con muchísima fuerza de crear un ONU Agua. Hemos fortalecido la Dirección General de Agua con mayores recursos de personas y tecnologías de manera de racionalizar y fiscalizar el uso del agua. Acciones urgentes para que la realidad que vive Sabina y miles de chilenos puedan cambiar. ¿Cómo botar el agua si otras personas no tienen para beber agua? Pero hay que reciclar, pues aprender a reciclar las cosas. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime. Súper relevante, hoy día tenemos un programa especial con 2 entrevistas a uno de los representantes de la organización de la ONG Memorial, que ganó el año pasado el premio Nobel por su libertad, por su lucha por la libertad de expresión, y también a un periodista que viene de uno de los periódicos críticos, unos periódicos independientes de Rusia más relevantes de ese país. Así es que no se lo pierdan, nos reencontramos después de CNN Tiempo. Miércoles 22 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.